a desarrollar en este caso un ejercicio que corresponde al trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Antes de desarrollar este tipo de trinomio, debemos verificar una serie de reglas para realizar la comprobación del trinomio antes de entrar a desarrollar. Primero que todo, la regla que nos dice que el primer término debe tener como coeficiente el número 1 y elevada a la letra del alfabeto a la potencia 2. Vamos a verificar. Coeficiente del primer término, en este caso que está indicible, no se escribe, el número 1 cumple con la regla y el exponente de ese número debe ser elevado a la 2, luego cumple con la primera regla. Muy bien. La segunda regla nos dice que el segundo término debe tener la misma letra del primer término, pero con un exponente elevado a la potencia 1. Vamos a verificar. Segundo término. El primer literal corresponde a, vamos a revisar el segundo término, también corresponde a, luego tiene la misma letra, elevada a una potencia invisible, que en este caso es el 1, que no se escribe. Luego cumple con la segunda regla. Vamos a verificar para el caso del tercer término. ¿Qué nos dice la regla? Que el tercer término es independiente de la letra que aparece tanto en el primero como segundo término. Vamos a verificar. El tercer término es independiente tanto del literal que aparece en el primer término y en el segundo término. Luego, entonces, también cumple con la tercera regla. Luego cumplen con las tres reglas. ¿Cómo cumplen? Entonces vamos a proceder a hacer el desarrollo de la factorización. ¿Cómo se factoriza? Entonces, se escriben dos paréntesis. ¿Qué van esos paréntesis? Como primer término, ¿qué se escribe? Se escribe la raíz del primer término. Vamos a extraer la raíz del primer término. Raíz de a al cuadrado corresponde a la a y se escribe en ambos paréntesis. Raíz cuadrada de a al cuadrado a y se escribe en ambos paréntesis. Vamos a continuar con la ley de los signos. Les voy a dar un truco matemático para que no tengamos opción de equivocarnos en la ley de los signos. Vamos a verificarlo. Para el caso del primer signo, primer paréntesis, multiplicamos el signo del primer término con el signo del segundo término. Más por más nos da más. Más por más y obtenemos como resultado el más. Y para el caso del segundo paréntesis, multiplicamos los signos del segundo término, que en este caso es más, por el del tercer término, que también es más. Más por más, y lo escribimos en el segundo paréntesis. Ahora, el siguiente paso es que analicemos, pensemos en dos números que multiplicados den 33 positivo y sumados o restados den el segundo término, en este caso 14 positivo. Repito, dos números que multiplicados den el tercer término junto a su signo, que en este caso es positivo, y que sumados o restados den el coeficiente del segundo término junto a su signo, que en este caso es positivo. Esos dos números son los siguientes: 11 y 3. Vamos a verificar. 11 por 3, 33. Muy bien. Y más por más nos da más. Quiere decir que cumple con este requisito. Ahora vamos a verificar si la suma de esos dos términos, 11 positivo más 3 positivo, me debe dar 14 positivo. 11 más 3, 14 positivo. Quiere decir que esta es la factorización para el caso
de nuestro primer ejercicio. A más 11 que multiplica a más 3. Vamos a realizar un segundo ejercicio. El segundo ejercicio que se nos plantea es el siguiente. X al cuadrado más 34 más 19 X. Observen ustedes que si revisamos las reglas que con anterioridad hemos expresado, verifiquemos que en el caso del segundo término no tiene una parte literal que sea igual al literal del primer término y elevado a la potencia 1. Eso quiere decir que el segundo término para este caso debemos organizarlo. El 19x debe pasar al segundo lugar y el 34 debe pasar al tercer lugar. También revisemos que el primer término sí cumple con la regla. Una letra del alfabeto cuyo coeficiente es el número 1 y elevado a la potencia 2. Entonces vamos a proceder a organizar. Vamos a reescribirlo. X a la 2 más 19x más 34. De esa forma hemos reescrito el ejercicio para proceder a factorizar. Ya verificamos que cumple con la regla del primer término, coeficiente 1, literal elevado al cuadrado, y la segunda, en este caso ya, el mismo literal x elevado a una potencia 1. Y revisemos que como tercer término cumple porque es un término que es diferente, un término independiente de las letras que van en el primero y segundo términos, que es la x. Luego, como cumple con las tres reglas, vamos a proceder a factorizar. Entonces, vamos a abrir dos paréntesis, revisamos el primer término, que en este caso es x al cuadrado, y procedemos a extraer la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x a la 2, en este caso es x, y lo escribimos en ambos paréntesis como primer término. La ley de los signos. Entonces vamos a proceder a multiplicar signo del primer término más con signo del segundo término. Más por más, eso me da más, y se escribe en el primer paréntesis. Ley de los signos para el caso del segundo paréntesis. Procedemos a multiplicar el signo del segundo término con el signo del tercer término. Más por más me da como resultado más. Y de esa forma aplicamos la ley de los signos. Ahora vamos a analizar, vamos a pensar en dos números que multiplicados den 34 positivo y sumados me dé como resultado 19, que es el segundo término. Esos números son, en este caso, el 17 y el 2. Vamos a verificar. 17 por 2, 34, y más por más corresponde a positivo, cumple con el tercer término. Y su suma, 17 positivo más 2 positivo, nos da como resultado 19 positivo. Luego cumple con el segundo término. De esta forma hemos realizado la factorización del segundo término, que es igual a x más 17, que multiplica a x más 2. Vamos a desarrollar un tercer ejercicio.
El tercer ejercicio que se nos plantea es el siguiente. X al cuadrado menos 17x menos 60. Entonces verificamos que es un trinomio y ahora vamos a verificar si es de la forma x a la 2 más bx más c. Vamos a recordar las reglas que dijimos anteriormente. Primer término, coeficiente acompañante 1, cumple. El literal, su exponente debe ser al cuadrado, luego cumple con la regla. El segundo término debe tener el mismo literal como acompañante, en este caso es la x, cumple, y su exponente es a la potencia 1, luego cumple con la segunda regla. Y la tercera regla nos dice que el tercer término es un término independiente de las literales que vienen en el primero y segundo término, luego cumple para que desarrollemos este tipo de factorización. Entonces, vamos a escribir los dos paréntesis y vamos a extraer la raíz del primer término, que en este caso es raíz de x al cuadrado, corresponde a la x, y se escribe en ambos paréntesis, x y x en ambos paréntesis. Muy bien, ahora la ley de los signos, recuerden, primer término más, segundo término menos, más por menos, menos, y lo escribo en el primer paréntesis. Segundo paréntesis, segundo signo, vamos al segundo término, menos, tercer término menos, menos por menos, más, y lo escribimos en el segundo paréntesis. Ahora vamos a analizar, vamos a pensar en dos números que multiplicados den 60 negativo y que sumados o restados me den 17 negativo. Si en el momento que estamos desarrollando el ejercicio no nos llega a la mente dos términos rápidamente que cumplan con lo anterior, podemos realizar una descomposición en factores del tercer ejercicio. Vamos a realizarlo y esto nos va a ayudar. Vamos a tomar el tercer término del ejercicio 60 y lo vamos a descomponer en factores. Entonces, 60 lo podemos dividir entre 2 y como resultado nos va a dar 30. ¿Ese 30 lo podemos volver a dividir entre 2? Claro que sí. 15 por 2, 30. Verifiquemos si ese 15 lo podemos dividir entre 2, no podemos. Lo podemos dividir entre 3 tampoco. Y vamos a dividirlo entre 3 y corresponde a 5 por 3, 15. El siguiente, la única forma para efectuar la división sería dividirlo entre 5. 1 por 5, 5. Y hemos terminado acá con el 1 de realizar la descomposición por factores. Esto ya nos da una ayuda, nos da una visión de cómo obtener esos dos términos. Vamos a probar de la siguiente forma. Entonces, de los factores que acabamos de encontrar, vamos a realizar nuestra primera prueba. Primera prueba, vamos a tomar los tres primeros factores ya en este caso. 2 por 2 por 3 y lo vamos a tomar como nuestro primer término. 2 por 2, 4 por 3, 12. Y ese va a ser nuestro primer término. Y el segundo factor va a ser el 5. Y vamos a verificar. Vamos a escribirlos y vamos a hacer la prueba. 12 y el 5. 12 por 5, 60. Muy bien, hasta ahí cumple. Menos por más, menos. También cumple. O sea que cumpliría con la regla del tercer término. Ahora vamos a verificar
si la suma o la resta nos da como resultado menos 17. Menos 12 más 5, eso nos da como resultado menos 7. Vamos a verificar si menos 7 es el coeficiente del segundo término. En este caso observemos que es menos 17. Luego, la primera prueba no nos sirve. Entonces, vamos a proceder a borrar el primer factor, segundo factor. Vamos a borrar por acá. Volvemos otra vez a la descomposición de factores y vamos a tomar los siguientes factores. Vamos a tomar el 2 y el 5 para nuestro primer factor. 2 por 2 por 5. 2 por 2 por 5. Y el segundo factor nos quedaría el número 3 y tomaríamos los factores que obtuvimos al final. Vamos a multiplicar. 2 por 2, 4 por 5, 20. Entonces nuestro primer factor sería 20 y el segundo sería el 3. Vamos a verificar. Primer paréntesis, el 20. Segundo paréntesis, el 3. 20 por 3, 60. Cumple. Menos por más, menos. Sigue cumpliendo. Ahora vamos a verificar el segundo término. Menos 20 más 3. Menos 20 más 3, menos 17. Verifiquemos el segundo término. Menos 17 quiere decir que cumple con la condición. Quiere decir que ahora sí hemos encontrado el resultado final para la factorización del ejercicio, que corresponde a x menos 20 que multiplica a x más 3.